Antes de comenzar, te invito a reflexionar. ¿Qué es realmente el amor propio? ¿Es egoísmo o es supervivencia del alma? ¿Es una meta o es el punto de partida de toda experiencia humana? Desde que nacemos buscamos amor fuera, aprobación, reconocimiento, validación, pero rara vez nos enseñan a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿me amo como merezco? ¿Me trato con la misma compasión con la que trato a quienes amo? ¿Qué ocurre en la vida de un ser humano cuando se desconecta de su propio valor? ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Mi valor depende de lo que hago o de lo que soy? ¿Por qué a veces siento que me falta algo, incluso cuando aparentemente todo está bien? Tal vez no sea que falte algo fuera, tal vez sea que hemos olvidado algo por dentro. El amor propio no es una idea bonita, es una fuerza invisible que sostiene toda nuestra vida. Cuando falta, buscamos sin descanso. Cuando despierta, todo empieza a ordenarse. El amor propio no es un orgullo, es presencia, es el respeto por lo que somos, es recordar que nuestra existencia simplemente por existir ya tiene valor. Sin amor propio, la vida se vuelve una búsqueda interminable. Con amor propio, la vida se convierte en un encuentro. Hoy no venimos a cambiarnos, venimos a reconocernos, a mirarnos con verdad, a volver a casa. Esta meditación no es para convertirte en alguien distinto. Es para recordar algo que ya existe en ti, algo que ha estado esperando para ser visto, encontrado. Si sigues adelante, no vas a encontrar respuestas mentales. Vas a vivir una auténtica experiencia. Una que puede cambiar por completo tu manera de mirar las cosas y sobre todo de mirarte a ti mismo, misma, para siempre. Ahora busca una postura cómoda. Permite que tu cuerpo descanse. Cierra suavemente los ojos. Lleva tu atención a la respiración. Inhala suave y exhala lento por la boca. Siente cómo tu cuerpo empieza a soltar el peso del día. Los hombros se relajan, el cuello se afloja, la mandíbula se suaviza. Siente tus piernas pesadas, tus brazos sueltos, tu respiración tranquila. No hay nada que hacer, no hay nada que demostrar, solo estar. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho, al corazón. No lo analices, siéntelo, siente su latido. Tal vez hay emociones, tal vez hay calma, tal vez hay
heridas. Todo es bienvenido. Permítete sentirte por dentro, como si escucharas tu propio mundo emocional por primera vez, sin juicio. Aquí vive tu historia, tu niño interior, tu sensibilidad, tu verdad. No intentes entenderlo demasiado, solo siéntelo. Quizá aparezca una emoción, quizá un recuerdo, quizá una sensación indefinible. Todo está bien. Este es el lugar donde vive tu verdad emocional, donde vive tu niño, tu niña interior, y donde viven tus anhelos más profundos. Permite que este espacio se abra, como una habitación que llevaba tiempo y tiempo cerrada. Ahora, imagina un hilo de luz suave que nace en tu mente, en tu cabeza, y va descendiendo lentamente hacia tu corazón. La mente se inclina y el corazón recibe. Ya no están separados. Pensar y sentir se abrazan, se unen, se conectan. Desde este lugar integrado, te preguntas con amor: ¿qué he hecho bien en mi vida? ¿De qué puedo sentirme orgulloso, orgullosa? ¿Qué cualidades mías merecen ser reconocidas? La mente deja de controlar. El corazón deja de defenderse. Se reconocen, se abrazan. Desde esta unión empiezas a mirarte de una forma distinta. Y con una voz interna amorosa te preguntas: ¿qué he hecho bien en mi vida? ¿Qué actos míos han sido valientes realmente? ¿Qué cualidades mías merecen ser honradas? Vuelves a hacerlo para volver a validar todas aquellas cualidades que necesitas rescatar desde dentro. No fuerces las respuestas, permite que emerjan. Tal vez recuerdas momentos difíciles que atravesaste, personas a las que cuidaste, decisiones que tomaste aún con miedo. Permite que las respuestas aparezcan sin forzarlas. Tal vez recuerdas logros, tal vez gestos pequeños, tal vez tu capacidad de amar, de resistir o de aprender. Reconoce tu camino, reconócete. Ahora siente tu valor.
no porque seas perfecto, perfecta, sino porque eres consciente de quién eres. En realidad, has cometido errores, has aprendido, has crecido. Eso no te resta dignidad, te hace noble. La nobleza de quien se mira con honestidad y decide seguir adelante. Te hace aún más valiente y con más valor. Ahora permite que aparezca tu niño interior, tal vez como una imagen, tal vez como una sensación. Míralo y mírate y dile con ternura: lo hiciste lo mejor que supiste. Ha sido suficiente. Sigues siendo digno de amor. Siente como algo empieza a despertarse. Un calor suave, una emoción profunda. Eso que despierta es tu amor propio. No como una idea, sino como una experiencia viva. Desde aquí, repite internamente: merezco ser amado, amada. Merezco respeto. Merezco relaciones sanas. Merezco oportunidades. Merezco salud. Merezco cosas buenas. Ahora te propongo hacer un ejercicio. Vas a visualizar una burbuja de luz cálida rodeándote. Permite que esta burbuja se expanda a tu alrededor, que te envuelva, que te sostenga. Tú estás en el centro, como protagonista de tu historia, y al mismo tiempo te observas desde fuera, como espectador, espectadora, amoroso, amorosa. Y junto a ti sientes la presencia de Dios, del universo, de esa fuerza suprema que existe. Y tú la sientes, observándote con los mismos ojos de amor con los que tú te miras ahora. Esa fuerza te mira sin juicio, sin exigencia, con amor. Aquí no hay juicio, solo aceptación, solo verdad, solo amor. Todo unido en esta burbuja. Y por primera vez te permites mirarte con los mismos ojos. 3 miradas, un solo sentimiento: amor, amor, amor. Hoy quiero que te detengas un instante, que respires y que por primera vez en mucho tiempo te mires con la misma compasión con la que miras a las personas a las que amas. No estás roto. No llegaste tarde, no eres insuficiente, eres un ser humano valiente que ha sobrevivido a cosas que quizá nadie ha visto. Cada herida que llevas habla de tu fortaleza, no de tu debilidad. Cada vez que caíste y te levantaste, aunque fuera arrastrándote, demostraste que dentro de ti habita una fuerza inmensa. Tu existencia no es un error.
tu presencia en este mundo tiene sentido, incluso en los días en los que dudas de ello. No necesitas demostrar tu valor a nadie. Ya lo tienes por el simple hecho de ser, de existir. Permítete ser quien eres, con tus luces y con tus sombras. No tienes que ser perfecto para ser digno de amor. No tienes que ser perfecto para merecer descanso. No tienes que sanar del todo para merecer ternura y comprensión. No tienes que entenderlo todo para poder seguir adelante. Ámate como eres y tal como estás te encuentras hoy. Porque incluso en tu versión más cansada, más rota o más perdida, sigues siendo suficiente. Sigues mereciendo respeto, cuidado, ternura y sobre todo amor. Empezando, por supuesto, por el tuyo propio. Recuerda esto, eres valioso incluso cuando no te sientes fuerte, cuando te sientes débil. Eres digno incluso cuando dudas de ti, dudas de tu valía. Eres importante incluso cuando nadie te lo dice. Tu corazón sabe amar, tu alma sabe sanar y dentro de ti vive un amor propio esperándote a que solo lo reconozcas. Hoy elige hablarte con cariño, elige quedarte contigo, elige creer que mereces una vida en la que tú también seas una prioridad. La prioridad, porque mereces la pena, porque tu vida tiene sentido y porque tú importas y mucho. Ahora abrázate, tal y como eres, con tu historia, con tu sombra, con tu luz, con todo lo que te integra. Siente el peso de tu propio cuerpo, la realidad de tu existencia, el milagro de estar aquí y dite internamente: me acepto, me quiero y me elijo. Siente la ligereza que nace al dejar de luchar contigo. Permite que este amor se asiente como una semilla profunda. Poco a poco sientes como el pecho se relaja. Tu mente se aquieta. Todo tu interior está en calma, pero a la vez despierta. Hay movimiento alegre dentro de tu interior. Algo que te anima a seguir pensando que te mereces todo lo bueno de la vida, que tienes todo el valor que no habías visto hasta ahora. La ligereza de dejar de juzgarte y de buscar aprobación y amor en los demás
la encuentras ahora dentro de ti. Te quieres a ti mismo, a ti misma, y con eso te basta. Te sientes feliz, en paz, y sientes que con eso te vale. Poco a poco, con este sentimiento, empiezas a volver a sentir tu cuerpo físico, las manos, los pies, tu respiración. Sientes de nuevo esta ligereza interior, la nueva calma, la suavidad que baila contigo ahora mismo. Llevas contigo también una sensación de paz y certeza silenciosa de tu valor. Recuerda esto, esta burbuja de amor siempre estará disponible para ti. Puedes volver a ella cuando te sientas perdido o perdida, cuando dudes de tu valor, de tu amor propio, cuando dudes de ti mismo, cuando olvides quién eres. Solo tendrás que cerrar los ojos y mirarte otra vez más con estos ojos de amor con los que acabas de hacerlo en esta meditación. Cuando estés listo, lista, abre los ojos con suavidad. Regresa al lugar donde estás, pero con la certeza de que algo en ti ha cambiado. Algo llevas contigo, algo esencial. Tu amor propio, tu valor. Ahora despierto. Gracias por ser valiente y darte esta oportunidad de conectar contigo mismo, de darte la oportunidad de averiguar y sacar a relucir tu valor y tu amor propio, de quererte. Y si te ha gustado esta meditación, te invito a que le des un like, te suscribas al canal, compartas el vídeo y dejes tu comentario. Con ello apoyarás al canal y que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido para más personas como tú que les guste o lo necesiten. Soy Arabela y te deseo que alcances el mayor estado de bienestar y que alcances también el mayor nivel de autoconocimiento en tu camino de vida. Gracias y estoy encantada de poder seguir formando parte de tu vida con estas pequeñas cosas que compartimos. Y te espero con mucho anhelo en la próxima cita. Hasta pronto.